Capítulo 63. El truco más grande del diablo, parte 2, lugar de Grimmauld 17 de enero de 1996, Tiezan mientras Harry se sentaba frente a ella, luciendo como un animal recién encarcelado, tratando de encontrar el más mínimo defecto en su jaula recién descubierta. El silencio en la habitación era casi tangible, como una pared que se había levantado entre ellos y amortiguado cualquier sonido que viniera del otro lado. Podía escuchar más las voces desvanecidas de abajo que cualquier cosa dentro de la habitación. Le había tomado más tiempo del que hubiera querido lograr que él finalmente accediera a verla así, aunque no por falta de intentos. Harry había demostrado ser un chico estoico, escudándose dentro de una armadura. Y no solo de ella, sino también de Moody y Dumbledore. Seco y distante, no era la bestia salvaje que Lupin y Black habían pintado sobre él, y pronto quedó claro que el desafío no sería hacerlo escuchar, sino hacerlo hablar. Todos sus primeros intentos de conversación dieron como resultado respuestas cortas y expresiones que no eran miradas directas, pero carecían de cualquier intento de parecer agradable o interesada en lo que tenía que decir. Una tendencia que continuó hasta que ella abordó el tema de la terapia. Fue entonces cuando él finalmente permitió el más mínimo atisbo de emoción mientras se burlaba. No, su mirada de abyecto disgusto había hecho que Moody ladrara de risa. No estoy loco. Incluso después de que logró convencer a Dumbledore para que tratara de convencer al chico de aceptar al menos una sesión, él se mantuvo firme en su decisión, saliendo de la habitación sin decir una palabra cada vez que alguien intentaba abordar el tema con él. Andrómeda sabía que estaba presionando, y con la terapia, al menos por lo que logró entender al respecto, no era una cura mágica instantánea o algo que pudiera imponerse a otra persona. Fue un proceso largo, y para que funcionara correctamente, la persona tenía que estar abierta a todo el proceso. Y Harry Potter estaba tan cerca de eso como una persona podría estarlo. Pero al ver al niño todos los días, vivir en la misma casa con él, comer la misma comida y respirar el mismo aire, le resultaba difícil no analizarlo. Y cuanto más hacía eso, más preocupada se ponía. Harry no era el primer niño abusado que conocía, eran un aspecto recurrente de su vida. Incluso antes de que llegara a Hogwarts, el descontento de Orión y Walburga hacia su hijo mayor era más que evidente, algo que empeoró 100 veces después de que lo clasificaron en Gryffindor y comenzó a hacerse amigo de los traidores de sangre y sangre sucia de la casa. Y mientras ella estaba allí para su primo en sus primeros años, todo eso se detuvo una vez que fue desterrada de la familia por casarse con Ted. Pero Sirius no fue el último de ellos. Su profesión como medibruja la había llevado a conocer a más de unas pocas víctimas de abuso. Suficiente para que ella comenzara a notar las señales. Y, sin embargo, nunca había visto un caso tan serio como el de Harry. Estaba en todas partes. En cómo se estremeció ante cualquier movimiento repentino de la otra habitación. Cómo parecía estar al tanto de todo y de todos en una habitación, siempre colocándose cerca de las salidas mientras sus ojos vagaban constantemente de persona a persona. Su insistencia en retirarse de cualquier interacción social a menos que fuera completamente necesario, incluso de Ginny y Molly, dos personas que parecían quererle más que nadie. La cualidad angustiada de sus ojos y la mirada de ira de su rostro no podía deshacerse. Con tantas señales de su abuso, la cicatriz en su espalda era la que menos se notaba. Pero peor que las señales era lo que podían significar para él. Dumbledore se había negado a darle ninguna información real sobre lo que había aprendido sobre Harry debido a su privacidad, y aunque lo enfureció un poco,
Probablemente fue la llamada correcta dado que dudaba que el chico estuviera feliz de saber que todos los secretos que él conocía, trabajado tan duro para proteger, estaban siendo criticados por las personas que lo encarcelaron, pero la cicatriz fue suficiente para que ella se hiciera una idea de la brutalidad que debió haber enfrentado en su vida. Una persona así, una que ha pasado por un trauma inimaginable y ha tenido que lidiar con eso sola, no se puede esperar que viva una vida larga, y mucho menos feliz, si no se le ayuda a procesar la miríada de problemas dejados a raíz del abuso. No podrían confiar en nadie, mantener relaciones, ni siquiera tener la más mínima empatía hacia los demás. Era un milagro que todavía estuviera vivo, que no hubiera recurrido a las autolesiones o a los intentos de suicidio. Solo sobreviviendo. Solo, atormentado por el trauma de su pasado e incapaz de siquiera imaginarse una vida feliz que no estaba viviendo. No era algo que nadie mereciera. Ha pasado un poco más de una semana desde que te despertaste, dijo, sabiendo que la conversación no comenzaría a menos que ella hablara primero. ¿Cómo has encontrado a Grimauld desde entonces? Oh, simplemente elegante, su sonrisa era amplia, sardónica. El sarcasmo siempre fue un mecanismo común de afrontamiento. Una capa diferente de su armadura, pero mientras obtenía algunas respuestas de él, no era así como ella esperaba que fuera la conversación. Parece que estás haciendo amigos. ¿Lo soy? Ginny habla muy bien de ti. Ella debería, dijo inexpresivo. Le salvé la vida. Eso no es lo que ella menciona cuando habla de ti. Entonces debe ser mi personalidad encantadoramente alegre. El silencio se prolongó y Andrómeda suspiró. Continuar con el enfoque de la charla trivial solo llevaría a Harry a usarla como un maniquí de práctica para mantener agudizado su ingenio rápido. Pero no podía simplemente preguntar acerca de la cicatriz o algo bastante serio de manera tan cruel y abrupta. La terapia fue un proceso. ¿Qué has oído sobre la terapia? Ella preguntó y Harry se encogió de hombros. Parecías muy en contra de la idea cuando expuse el tema por primera vez. Incluso ahora, estás indeciso al respecto. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no amarlo? Te sientas, le cuentas todos tus secretos a un extraño, haces una pequeña rabieta, te quejas de lo mierda que es la vida, y recibes una mirada de lástima, una palmada en la espalda por todo. Eso no es lo que es la terapia. Entonces, por favor, fue fácil notar lo mucho que estaba tratando de contener su ira. Ilumíname. La terapia es un proceso para mejorarte a ti mismo. Así como el cuerpo requiere medicina para curarse después de haber sido dañado o sufrir una dolencia, la mente necesita terapia para tratar el daño persistente que se le está haciendo. Es el primer paso para una vida saludable y feliz. No estoy dañado. Nunca dije que lo fueras. Sí, lo hiciste, se enderezó en su asiento, su rostro oscureciéndose. Es por eso que has estado presionando para esto. La razón por la que sugerí la terapia fue por todo lo que te sucedió en el último mes. Dijo con calma. Fuiste encerrado en una celda, torturado por el hombre que se supone que es tu jefe de casa, enviado al borde de la muerte. Nadie espera que estés bien después de todo eso. Bueno, yo soy. Juntó las manos, plasmando una gran sonrisa en su rostro, antes de saltar de su asiento. Así que no hay necesidad de preocuparse o regañar por más sesiones de terapia. Estoy curado. Estoy bien. Estoy bastante bien. Atravesó la habitación y justo cuando llegó a la puerta, Andrómeda lo llamó. Harry, lo que te ha pasado, no es algo que una sola persona pueda soportar por sí misma. No hay vergüenza en dejar que la gente te ayude. E incluso si no es conmigo, realmente necesitas abrirte a alguien.
Habla con ellos. Ya no tienes que estar solo. Ojalá eso cambiara las cosas, Andrómeda. Dijo, abriendo la puerta de la habitación. Realmente lo hago. Lugar de Grimauld 18 de enero de 1996, 2 p.m. Aquí tienes, gruñó Alastor. Los libros chocaron ruidosamente contra el escritorio de Potter, aunque el chico ni siquiera se inmutó por la interrupción. Con el gran movimiento del Señor Oscuro en Azkaban, y la insistencia del Ministerio en evitar la situación y permaneciendo terco en que Sirius Black estaba detrás de este ataque en lugar de aceptarlo como una prueba concreta del regreso del Señor Oscuro, Alastor estaba comenzando a ponerse ansioso por permanecer dentro del confines de Grimmauld Place. Albus se mantuvo firme en su insistencia en que la situación estaba siendo manejada y que no había nada que pudiera hacerse al respecto en este momento. Y aunque Alastor confiaba en el juicio de su viejo amigo, no lo hacía menos frustrante. Durante los últimos 7 meses, se había quedado en Grimmauld la mayor parte del tiempo, manteniendo sus habilidades a punto, investigando todo lo que Dumbledore le pedía y, en general, preparándose para cualquier cosa que pudiera suceder. La gente se burlaba de él por su paranoia, vigilancia constante. Lo llamaban un viejo curtido que estaba a medio camino de la demencia, pero a él no le importaba. Si hubieran visto la mitad de la mierda que él había visto, estarían mucho más que paranoicos. Por una vez, miraste al abismo, viste todas las grietas que la gente se perdió en su felicidad ignorante, no había vuelta atrás. No más volver a poner esas gafas de color rosa que todos los demás se habían clavado permanentemente en las sienes. Malditos idiotas ignorantes. Pero a pesar de todo eso, en realidad no se había quedado dentro de Grimmauld para dormir. Tenía su propio lugar. Un piso pequeño y lúgubre, desgastado por los años y la falta de mantenimiento. Rara vez pasaba tiempo allí, no le veía otro uso que tener un techo bajo el cual dormir. Una casa segura en caso de que todo se fuera a la mierda. Era fuerte, fortificado, y cuando el bastardo mortífago había logrado superar todas sus defensas y vencerlo en un duelo justo antes de que se suponía que debía ir a Hogwarts, había tomado 2 meses completos para triplicar la seguridad en el lugar. Lejos del encanto de Fidelius, estaba casi tan protegido como la propia casa del ministro. Eso era algo que había cambiado desde aquella noche en que encontró a Snape torturando al chico en el sótano. Si bien no era su puesto ni su deber, un sentido de responsabilidad por las idas y venidas dentro de Grimmauld había comenzado a asentarse en él después de que Sirius, Remus y la chica Tonks decidieran golpear a Potter y arrojarlo al sótano. Le había dado de comer al niño mientras le escupía los zapatos y tiraba la comida al suelo, y se lo había tomado con calma. Y aunque el asedio de Azkaban había sido la clara prioridad esa noche, el ataque a Potter todavía estaba sobre él. Se había mudado a la casa esa misma noche, solo tomó un par de mudas de ropa de su apartamento y se instaló en una de las habitaciones de arriba. Y a diferencia de Potter, estaba más que feliz de dejar que el hijo de puta grasiento muriera de hambre. Incluso tuvo que resistir la tentación de volver a bajar todos los días y darle una paliza una y otra vez. Su disciplina salvó la vida de Snape mucho más que el valor inherente que aportó a la orden. Y cuando Albus lo dejó salir de su celda y lo envió a Azkaban, casi quiso arrancarle la cabeza. Fue decisión de Harry, le dijo, y en ese momento no supo si quería gruñir por la estupidez de esa frase o soltar una carcajada por su absurdidad. Pero resultó ser cierto, y ese fue solo uno de los comportamientos sospechosos más recientes de Potter desde que despertó de su experiencia cercana a la muerte.
Seguía siendo el mismo chico que había conocido en esa celda todas las veces que bajó allí, pero el impacto que el coma había tenido en él era claro. Era más inteligente, o al menos había aprendido a no correr la boca nunca más. Y aunque había una pizca de irritación y disgusto en él, no era completamente homicida como lo había sido antes. Finalmente había comenzado a seguir su consejo, había comenzado a tragarse su orgullo y cooperar, tal como le había dicho que debía hacer. Y aunque estaba seguro de que Potter quería algo más que quedarse fuera de su celda, y su paranoia nunca le permitiría sentirse a gusto con este cambio de carácter, no era algo extraordinariamente alarmante. De cualquier manera, en lo que a él respectaba, este era un buen cambio. Si seguía así, podría evitar que lo encerraran en más celdas. Gracias, murmuró Potter sin levantar la vista del libro. Las complejidades desconocidas de Wandlore. Apenas habían pasado 2 días desde que se lo había dado, y el pequeño bastardo ya lo había terminado. No podía culpar al niño por su repentino interés en las varitas mágicas. Después de que Sirius rompiera su varita, era natural que buscara alternativas o formas en las que pudiera arreglarla. Alastor sabía demasiado bien que no encontraría nada, y aunque se lo había repetido a Potter muchas veces, lo habían ignorado. No lo digas, dijo Potter, como si leyera su mente. No lo digas, carajo. Es una búsqueda inútil, muchacho, gruñó Alastor. No esperes que te elogie por querer perder tu tiempo en una causa perdida. Potter finalmente levantó la vista para mirarlo. Es solo una pérdida de tiempo si no conduce a ninguna parte. Lo cual no sucederá. Cuando se rompe una varita, el jodido núcleo se rompe y nunca más se puede arreglar, lo sé. Te dije que no lo dijeras. Alastor lo miró a los ojos, la determinación detrás de ellos era clara y feroz. No detendría al chico, y aunque su relación no era de palabras cálidas y abrazos, continuar con esta conversación solo llevaría a Potter a enfurecerse en silencio durante un par de horas antes de volver a hablar. Como quieras, chico. Quiero decir, dijo después de un par de momentos, claramente queriendo que la conversación continuara. Es tan jodidamente estúpido. Una varita de por vida y que, si la pierdes o la rompes, entonces estás jodido. Así es como funciona la magia, Potter. Incluso alguien con tanto complejo de Dios como tú seguramente debería ser capaz de entender que no puedes doblegar la magia a tu voluntad por un capricho. Potter parecía querer estar en desacuerdo, pero sus ojos lentamente se fijaron en las manos de Alastor. ¿Cómo trabaja su personal? Lo golpeó contra el suelo un par de veces. Esta vieja cosa. El falso Modi, me lo contó. Usó principalmente tu varita, o su varita, supongo, pero me habló sobre su bastón, tu bastón, en privado. ¿Qué dijo él? Alastor gruñó, sintiendo que su voz se endurecía ante la mención del bastardo mortífago. Simplemente hablaba efusivamente sobre el bastón, en su mayoría. Dijo que era mucho más fácil usarlo en un duelo real una vez que lo dominabas. Nunca me lo mostró, dijo que ni siquiera lo trajo a Hogwarts. Si voy a ir para enseñar a los estudiantes, no voy a hacerlo con un personal. Supuse que usó tu varita. Mi bastón es mi varita, dijo Alastor, poniéndose de pie mientras comenzaba a caminar. Los bastones, especialmente para aquellos que se han vinculado con una varita, son muy caros. Solo obtuve uno una vez que me retiré del cuerpo y decidí aprender a usarlo, ya que habría tenido mucho más tiempo libre del que podría. ¿Qué quieres decir con que tu bastón es tu varita? Fui a Gregorovich, el viejo bastardo que conocía desde los días de Grindelwald, y él hizo todo el proceso.
Extrajo el núcleo de mi varita, un arte bastante preciso y poderosamente complicado, y usando la madera exacta de la varita, haciendo más a través de otro ritual complejo, tenía todo lo que necesitaba. La misma madera y el mismo núcleo. Sigue siendo tu varita en todos los sentidos lo que cuenta, solo que es, en una carcasa diferente, sí. Alastor asintió. Le tomó 6 meses hacerlo, 4 años me tomó dominarlo usándolo en un vuelo. Pero nadie sabía sobre el bastón hasta que Albus me sacó del baúl de ese bastardo y se lo mostré. Pero si todavía tengo las piezas de mi varita, el núcleo se partió, muchacho, espetó Alastor. No fue extraído, roto. Es inútil ahora. La madera vale algo, seguro, pero el núcleo es la parte más importante. La madera asegura que la compatibilidad sea máxima, pero el núcleo de la varita es a lo que está ligada tu magia. Así que es un callejón sin salida. No, dijo Alastor, sin complacerse en sus palabras. Significa que estás jodido. No hay forma de arreglar esto. Simple y llanamente. Lugar de Grimmauld 16 de enero de 1996, 15:45. Hablar con Harry Potter nunca había sido una tarea fácil, no es que ella realmente lo hubiera buscado mucho antes de que él comenzara a quedarse en Grimmauld con ellos. Siempre había sido un gilipollas grosero al que nadie quería siquiera acercarse. Con solo una simple mirada, podía evitar que cualquiera entrara en el mismo salón de clases que él, y dado lo que había demostrado en la escuela de lo que era capaz, ella no culpaba a todos por tenerle miedo. Incluso entonces. Como Gryffindor, y todo un año por debajo de él, en realidad nunca lo había visto más que en las pocas ocasiones en que se habían encontrado en los pasillos. Pero hubo una vez en que ella trató activamente de acercarse a él. Incluso con la animosidad de su familia hacia los Slytherin, y lo excesivas que habían sido sus bromas contra los gemelos en su primer año, había intentado hablar con él porque era el único que podía haberla entendido. A pesar de todo el trabajo que Madame Pomfrey hacía con ella, las sesiones semanales y los controles médicos mensuales, siempre había algo raro en ello. En cierto modo, ella sabía, incluso en ese entonces, que todo eran solo palabras. Por mucho que Madame Pomfrey quisiera, en realidad nunca entendería lo que era estar bajo el control del diario. Sentir a Tom acechando en los rincones oscuros de su mente, escuchar aún su voz y ver su figura en uno de los días más sombríos del año. Era algo que, por mucho que todos hubieran intentado ayudarla, nadie sería capaz de hacerlo. Había sido durante su segundo año cuando finalmente reunió el coraje para buscarlo. El frío de enero y el efecto desesperante de los dementores alrededor del castillo la habían llevado a la biblioteca, donde él solía esconderse. Encorvada, pálida y flaca, la mera idea de acercarse a su espacio de trabajo la hizo tragar saliva. Pero ella era una Gryffindor y, lo que es más importante, una Weasley. No se dejaría intimidar por algo tan trivial como un niño de 13 años. No cuando había tenido que lidiar con Tom el año pasado. Al principio, trató de ignorarla. Incluso cuando ella se sentó frente a él, él actuó como si ella no estuviera allí. Se había aclarado la garganta varias veces para llamar su atención, incluso trató de levantar la voz para hablar, pero él cerraba el libro demasiado alto y la interrumpía o actuaba como si no hubiera dicho nada. Fue solo cuando ella agarró físicamente el libro que él había dejado sobre la mesa y trató de arrancarse lo que él finalmente respondió, agarrando su muñeca y girándose para mirarla. ¿Qué? Él escupió, y por un momento, su convicción vaciló. Quiero hablar contigo. Ella susurró. Está bien. Ay. Hablé. Ahora sal de mi jodido espacio.
Es sobre el diario. Sus ojos se agrandaron y su boca se cerró inmediatamente. ¿Eres un maldito retrasado? Él le siseó. Solo quise decir, me importa una mierda Buckbeak lo que quisiste decir. ¿Por qué diablos querría hablar sobre el puto diario? Contigo de todas las personas. No, ¿no lo escuchas todavía? ¿Lo ves? Su voz era pequeña, débil, y odiaba cada parte de ella. No estamos hablando del diario, gruñó. Lárgate de aquí, o haré que Tom parezca un aficionado juguetón. Esa había sido la última vez que había hablado con él antes de unirse al DA. Antes del ataque en las Tres Escobas y ahora teniéndolo como compañero de habitación en Grimmauld Place. Era callado, serio, a menudo hacía preguntas aleatorias sobre cómo funcionaban los retractos y su conexión con las personas que eran antes de morir. Todos los días, eran solo más preguntas sobre retractos, y no podía evitar preguntarse si él los consideraba como el diario. Ser capaz de poseer una parte del alma de otra persona y ser capaz de hacer cosas indescriptibles como las que habían visto. No son como el diario, ¿sabes? No pudo evitar decir una tarde mientras los dos miraban el marco vacío cerca de la entrada de Grimmauld Place. Los retratos no son magia oscura, realmente no tienen una parte del alma de alguien en ellos. Solo una huella de ellos, de quienes solían ser cuando se hizo el retrato. ¿Pero qué significa eso? ¿Impresión? Dijo, su voz extrañamente ansiosa. Quiero decir, ¿qué tipo de magia está realmente detrás de todo esto? Hemos visto que están conscientes, Howard usa ciertos retratos como guardias para cada uno de los dormitorios de la casa. ¿Qué podrían controlar si tuvieran la oportunidad? Quiero decir, realmente no lo sé. Nunca he pensado mucho en eso, se encogió de hombros. Pero no es magia oscura, como dije. Dudo que realmente puedan controlar a alguien. Ellos no pueden obstaculizar el libre albedrío. No como Tom podría. Harry permaneció en silencio, sus manos trazando distraídamente los bordes del marco mientras sus ojos se volvían fríos una vez más. Ella había mencionado el diario, y él no había estallado del todo como lo había hecho en la biblioteca hace un par de años. Esta era una señal tan buena como cualquier otra. Además, después de hablar con él un par de veces durante la última semana, se había vuelto mucho más fácil no tener miedo a su alrededor. ¿Tú, todavía lo ves a veces? ¿Lo sientes, dentro? Especialmente ahora con él realmente de vuelta. Harry se detuvo, sus manos agarrando el retrato mientras hacía todo lo posible para evitar mirarla. Respiró hondo varias veces, tal vez para calmarse. De cualquier manera, fue un movimiento bienvenido. Preferiría no causar una escena, especialmente con sus idiotas hermanos arriba esperando la oportunidad de saltar sobre Harry. Sí, dijo finalmente. Todo el tiempo. Ah, ya sabes, mejorado con el tiempo. Cuanto más piensas en él, tratas de convencerte de que lo estás superando, más poder le das. Se volvió hacia ella, su rostro extrañamente sin una mirada de descontento. Lo mejor que puedes hacer es olvidarlo. Deja de permitir que te controle. Parecía tan simple, incluso con el tono frío con el que lo dijo. Casi la hizo creer que era posible, que simplemente podía dejar de pensar. Pero su risa siempre resonaba en su mente, él mismo había construido una habitación muy dentro de ella. Uno del que ella no podía echarlo. No creo que pueda. Entonces serás para siempre su esclavo.